Noticias, Canal I. Una jornada bastante informativa la de este martes 4 de abril de 2017 y cuando son las 19 horas acá en Caracas, Venezuela, estamos listos y preparados para llevarles la mejor información a sus hogares. Soy Carmen Victoria Rodríguez y me encuentro acompañada de Seir Contreras. ¿Cómo estás, Seir? Muy buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches para ti y para toda Venezuela. Nos complace saludarles en nombre de todo nuestro equipo para presentarles las noticias que corresponden a la jornada del martes, así que pónganse cómodos que comienza la información. Vamos a revisar los temas del día. Titulares. Calles de la capital venezolana fueron epicentro para las movilizaciones convocadas por la oposición y simpatizantes del gobierno. Aquel que tenga dudas, váyase para el cuartel de la montaña y dígale a Chávez que tiene dudas para que escuche un turno que le va a decir no te rindas, carajo. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha asegurado que parlamentarios opositores no pueden destituirlos por encontrarse en desacato. En el mundo, Brasil en tensa calma. Juicio político contra Temer fue pospuesto por 5 días. En los deportes, nuevo contrato con caballos y todo. Se entusiasma la Rune Odor, que se convierte en el venezolano en primer despachar par de cuadrangulares en el día inaugural de las Grandes Ligas. Y los primeros actores venezolanos Javier Vidal y Yuli Restifo nos contarán y nos contagiarán además de su humor y dramatismo en Tal para Cual, un stand-up comedy con 2 únicas funciones. Noticias, Canal I. Estos son los temas más importantes que corresponden para esta jornada, así que atentos porque vienen los detalles. Así es, comenzamos con las informaciones. Estados venezolanos Apure, Bolívar y Delta Amacuro alcanzaron este martes 100% en la cobertura y atención de la misión Barrio Adentro. Vamos a ver los detalles. Fíjense ustedes, en medio de tanta guerra económica, tanta maldad, tanta campaña internacional contra Venezuela, a nosotros no nos ha detenido nada ni nadie. Fíjense ustedes cómo vamos avanzando. El año pasado yo di la orden de que Barrio Adentro llegara al 100% de la población venezolana a través de la medicina comunitaria, la medicina familiar, la medicina primaria, preventiva, la medicina verdadera. El mandatario venezolano prometió que en 15 días su gobierno espera lograr la meta en los otros 16 estados venezolanos para convertirlo en territorio Barrio Adentro 100%. Y la capital de Venezuela fue este martes el epicentro de la polarización política. La oposición venezolana convocó a sus simpatizantes para llegar al centro de Caracas. La intención era solicitar la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo venezolano y apoyar al Parlamento también de este país que está declarado en desacato. Vamos a ver cómo transcurrió. La asamblea se respeta, gritaban algunos de los partidarios de los principales partidos de la coalición opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Varios diputados a la Asamblea Legislativa encabezaron la movilización que inició en la Plaza Venezuela, un punto de alta concentración de transeúntes. Querían llegar al Palacio Federal Legislativo para iniciar una sesión del Parlamento. La unidad convocó esta manifestación en respaldo a la Asamblea, en respaldo a la Constitución, en que nos acompañara al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, a la Asamblea Nacional y poder dar la discusión de restablecer el hilo constitucional, de comenzar el proceso de destitución de los magistrados. La respuesta del gobierno es que ha trancado la ciudad de Caracas desde la madrugada, no deja que los diputados puedan entrar vía carretera, tranca la ciudad para que los venezolanos no podamos manifestar. Sigue esto de demostración de que Venezuela está roto el hilo constitucional y que tenemos un gobierno que está gobernando a través de decretos, fuera de la Constitución. Alteración del orden público o represión. Fuerzas de seguridad desplegadas en la Avenida Libertador contuvieron a manifestantes que protagonizaron enfrentamientos con los funcionarios de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Al frente y lo primero que hace te echan gas a la cara, weón. O sea, te paralizan
gas a la cara, ese gas, bueno, te lo acaban de echar. Eso no es, eso es el gas que está prohibido. La sesión convocada para este martes en el Parlamento venezolano no se efectuó y aún la oposición amenaza con no abandonar su lucha de calle y de búsqueda de presión internacional como su alternativa para generar un cambio político en Venezuela. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a la unión de los factores revolucionarios antes lo que catalogó como una feroz arremetida de la derecha en contra del proyecto socialista que promueve el gobierno venezolano. Veamos los detalles. Acompañado de una multitud en el centro de Caracas, el dirigente socialista y uno de los más influyentes personeros del partido de gobierno alzó su voz con un verbo encendido. No se cala las acciones promovidas desde la Organización de Estados Americanos ni las pretensiones de la oposición venezolana de calentar las calles. Aquella vieja consigna, las calles son del pueblo, parece cobrar vigencia en Caracas. Nosotros hemos conversado con algunos de ellos, con los que se hablar y se lo hemos dicho muy claro. No vendimos, no negociamos nada, se lo juramos que no van a poder sacar a Nicolás Maduro del Miraflores. Ante las acusaciones opositoras de un presunto autogolpe de Estado, Cabello sostiene que el único poder público que desconoció al presidente electo Nicolás Maduro y a los demás poderes fue el Parlamento de mayoría opositora. Exige castigo para quienes inciten a una invasión extranjera. Todo aquel que traicione la patria, pidiendo la invasión a nuestro suelo, será tratado como enemigo en caso de un conflicto. Llámese como se llame. El único golpe de Estado lo tienen ellos, desde que intentaron destituir al presidente Nicolás Maduro. El golpe de Estado lo dan ellos cuando dicen que pueden destituir a un magistrado. Un nuevo rechazo a las acciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo acusan de ser el principal líder de la oposición y Cabello le aconseja voltear su mirada a otros países cuya situación interna debe ser debatida en el seno de la OEA. Ahí estaba el reclamo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha asegurado que el Parlamento carece de atribuciones para remover a los magistrados de sus cargos. Vamos a ver. El impasse entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa parece no tener fin. Esta vez, las redes sociales son el epicentro. El presidente del máximo Tribunal de Justicia venezolano, Michael Moreno, aseguró a través de la red social Twitter del máximo Tribunal Judicial de Venezuela que el Parlamento venezolano carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados por el estatus de desacato en que se encuentran los parlamentarios. Para Moreno, la posible remoción de magistrados según el artículo 265 de la Constitución venezolana solo debe iniciar con la intervención del poder ciudadano, instancia que podría determinar faltas graves de cualquier miembro del TCJ. La respuesta de Moreno se da ante los recientes anuncios de integrantes de la Junta Directiva del Parlamento, quienes habrían asegurado que iniciarían un proceso para destituir a los magistrados que integran la Sala Constitucional. Recordemos que la oposición venezolana evaluará en el seno del Parlamento una posible destitución de 7 magistrados del máximo tribunal. Y por su parte, el partido opositor Movimiento Progresista de Venezuela se suma a las organizaciones que rechazan las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal Judicial de Venezuela. Veamos los detalles. Todo el desconocimiento que el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia hacen de la Asamblea Nacional y sus competencias constitucionales tienen como excusa a los diputados de Amazonas y un decreto de emergencia económica que, como dice la Constitución, debe ser autorizado por la Asamblea, lo cual no fue autorizado. Y ahí viene la segunda ruptura del hilo constitucional.
Argumentan que no están conformes con la rectificación que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela e insisten que el rompimiento del orden democrático viene desde el 30 de diciembre de 2015, cuando la Sala Electoral aprobó una medida cautelar que dejó la elección de los diputados en el estado Amazonas sin efecto. Y simpatizantes del partido de gobierno salieron este martes a las calles de la capital de Venezuela para rechazar lo que a su juicio es la violación de la Constitución por parte de los parlamentarios de la coalición opositora. Un reporte nos cuenta los detalles. Maduro parece no estar solo. Con esta consigna, sus acostumbradas franelas rojas y acompañados del tricolor venezolano, una multitud se aglomeró en la Plaza Morelos en el centro de Caracas para marchar hasta la Asamblea Legislativa de Venezuela. El chavismo unificado no se apartará de las calles porque aseguran que la nación está amenazada interna y externamente. Estoy marchando en defensa de mi país, de mi patria, la cual quiere ser mancillada por el extranjero. No podemos permitir la injerencia extranjera en nuestro país, porque yo pienso que toda la vida los venezolanos hemos resuelto nuestros propios problemas. Porque Chávez nos despertó hace años y sabemos que luchando y unidos vamos a salir y vamos a vencer todas las dificultades que se nos presentan. Esta es la segunda vez que el partido de gobierno llama a movilizarse por las calles de Caracas en menos de un mes. Los asistentes llamaron a sus compatriotas opositores a defender la nación más allá de las diferencias ideológicas. Con voz firmes manifestaron que seguirán en las calles para defender los logros del gobierno del presidente Nicolás Maduro y rechazar las acciones de algunos dirigentes de la denominada Mesa de la Unidad Democrática contra la Carta Magna aprobada en 1999. Y las calles de la capital venezolana hablan de los efectos en las movilizaciones realizadas este martes en el país suramericano. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Opiniones encontradas. Eso es lo que se consigue en las calles de la capital venezolana al preguntarle a la ciudadanía si las movilizaciones de calle, tanto de gobierno como de la oposición, trae algo positivo para Venezuela. Escuchemos las opiniones de los consultados. No. Lo único positivo para Venezuela es trabajo y lucha y todo en unión para que todo suya, pero con bromas, trancaera, paro y cosas de eso no vamos a salir. No, viene la oposición sí, porque hay que quitar a los delincuentes que están en el poder. Nada. ¿Por qué? Porque puro pleito, pura problemas. No me parece nada bueno, porque lo que están es buscando que se provoque aquí un bochinche entre el gobierno y la oposición. Mira, es una manera de protestar constitucionalmente, es legal y sí, es una manera de presión para ver si este gobierno entiende que ya la gente quiere un cambio de verdad en este país. Cada quien tiene un punto de vista, otros no tienen claro los efectos producidos por estas convocatorias. ¿Y usted qué piensa? Queda para la reflexión. El cronograma de legitimación de organizaciones con fines políticos se reanudará el próximo 22 de abril. La rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tania de Amelio, informó a través de la red social Twitter que al menos 30 partidos políticos han acudido hasta ahora a la legitimación de sus nóminas. Aún restan por participar 29 organizaciones con fines políticos, cuyo proceso de validación se retomará el próximo 22 de abril, luego del asueto de Semana Santa. Las organizaciones que ya han acudido a la cita deberán esperar por el Poder Electoral de Venezuela hasta que publique la lista de partidos válidos y de aquellos que proceden a su cancelación de la tarjeta por no cumplir el requisito. Los únicos partidos legitimados y exceptuados de renovar sus nóminas son los nacionales MUT, PSUV, Puente, IPP y UPP 89. En otras informaciones, ¿dónde estará Roberto Enríquez? Esta es la pregunta que reitera el partido político opositor venezolano COPEI, tras asegurar que su dirigente tiene más de 30 horas incomunicado. Veamos el reporte.
perseguidos. Así se sienten los integrantes de la Tolda Verde. Aseguran que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ejerce desde hace 2 años acciones en su contra, por lo que alegan que la presunta detención de su presidente, Roberto Enríquez, es un atropello a sus derechos. Es hora de que nos digan dónde está Roberto. Es hora de que pongan fin a esta persecución terrible contra Copey. Es que no ha sido suficiente 7 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Como una retaliación política califican la detención del dirigente de la Tolda Verde. Además critican que sea presentado ante un tribunal militar. Lo que no entendemos es por qué, o sea, cuál es el delito. Es que pensar diferente en Venezuela es un delito. Es que pedir una salida electoral en esta crisis es un delito. Eso no puede ser. Estamos, señores, viviendo en una dictadura que lo que hace es perseguir al que piensa diferente. Por lo cual, insisto, el tema de que sea citado a una fiscalía militar, bueno, mucho menos sentido tiene, porque él es un civil. Los miembros del Partido Social Cristiano siguen a la espera de la ayuda internacional y aseguran que se mantendrán en las calles en protesta de manera pacífica para exigir la pronta liberación de su líder, así como las elecciones generales en Venezuela. Con esta información ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Canal. Y recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, @noticiascanal y también en nuestro portal web www.noticiascanali.com.be. ¿Pero qué tenemos al volver, Seir? Cuando regresemos, conozca cuál ha sido el comportamiento del mercado petrolero internacional. Esto y más les contamos a la vuelta de esta pausa. Venimos. Noticias Canal I.